Durante la universidad, mi novia Olivia quedó embarazada por accidente y sus padres cruzaron varios estados esa misma noche para presentarse en nuestra puerta. Aborten. ¿Gente de clase baja como ustedes se cree digna de mi hija? Mi madre cayó de rodillas rogándoles que dejaran vivir al bebé, firmando voluntariamente aquel acuerdo de renuncia a la patria potestad. 5 años después, mi startup tuvo éxito valiendo miles de millones, y los padres de Olivia, en quiebra, vinieron a suplicarme. Abrazaba a la niñita de labios regordetes y la provocaba. Dile Ethan. Detrás, los guardaespaldas sujetaban a los descontrolados. S.R. Cole, ¿qué hacemos con estos locos? La niña ladeó la cabeza. Ethan dice que fuisteis vosotros los que no me quisisteis aquel año. Olivia era mi novia de la universidad. Un accidente, quedó embarazada. En aquel entonces, yo era inocente e ignorante, sin tener la menor idea de que el destino ya había girado en silencio. Hasta que un día, los padres de Olivia vinieron a mi casa. Ethan, ¿dónde estás ahora? Vuelve a casa. Deprisa, los padres de Olivia han venido a nuestra casa. Están en la sala. Al otro lado de la línea sonaba la voz angustiada de mi madre, mezclada con un bullicio de fondo. ¿Los padres de Olivia? De repente, mi mente quedó en blanco. La casa de Olivia estaba a miles de millas de distancia, en California. En cuanto a nuestra relación amorosa, sus padres no tenían ni la más mínima idea. Solo mis padres la habían visto y la trataban como a su futura nuera. Cuando escuché la voz agitada de mi madre, tuve un presentimiento siniestro. ¿Cómo podrían haber venido sin previo aviso desde California, a miles de millas de distancia, hasta nuestra casa en el Medio Oeste? S.R. Davis, tengo una emergencia en casa. Tengo que regresar de inmediato. Mi rostro estaba algo pálido y mi voz se volvió estridente. El señor Davis se quedó perplejo por un momento, notando mi expresión grave. Frunció el ceño y agitó la mano diciendo, vete rápido. Con esa cara que tienes, que no ocurra una desgracia. Vuelve pronto a la empresa. El desarrollo de nuestras baterías de nueva energía aún necesita a una figura clave como tú. Me quité rápidamente el uniforme de trabajo y salí disparado hacia casa como un loco. En el camino, tembloroso, intenté enviarle un mensaje a Olivia, solo para descubrir que ya estaba bloqueado. Al llamar, solo escuché el frío tono de ocupado. Justo al llegar a la puerta de casa, escuché una voz femenina aguda, desagradable y completamente desconocida que venía del salón. ¿Cómo educan a sus hijos? A tan corta edad, en lugar de aprender lo correcto, ya aprenden a arruinar a las hijas de los demás. Señora, cálmese, por favor, era la voz de mi madre, temblorosa y llena de una súplica humilde. Los niños son pequeños todavía, no saben lo que hacen. Siéntese y hablemos con calma, ¿de acuerdo? ¿Quién es familia tuya? No intentes acercarte a mí con esa confianza. La voz interrumpió sin miramientos, con su acento californiano marcado al hablar en inglés. Continuó diciendo, ¿hablar civilizadamente? ¿Hablar civilizadamente con gente maleducada como ustedes? ¿De qué hay que hablar? Mi hija, una universitaria ejemplar con un futuro prometedor, ha sido arruinada por ese inútil hijo de ustedes. Completamente arruinada. Respiré hondo y abrí lentamente la puerta entreabierta de casa, que parecía separar dos mundos. Mi entrada repentina actuó como un botón de pausa. Todos los sonidos en la sala cesaron abruptamente. La desesperación inclinada del padre, la impotente tristeza de la madre, la fría mirada inquisitiva del padre de Olivia, el venenoso resentimiento de la madre de Olivia. Todos sus ojos se clavaban ahora en mí. Ethan Cole. La voz de la madre de Olivia súbitamente se elevó varios tonos mientras me señalaba con ferocidad. ¿Al fin has vuelto arrastrándote? Escondiéndote fuera como una tortuga metida en su caparazón, ¿eh? Habla. Mi Olivia está embarazada. ¿Lo sabías? ¿Fuiste tú quien hizo esto? ¿Qué? Olivia está embarazada. Me tensé de golpe, abrí los ojos desmesuradamente, incapaz de creer que algo así me estuviera ocurriendo. El shock me dejó completamente paralizado. Olivia estaba embarazada. Los fragmentos de memoria que creía desvanecidos por la confusión juvenil, ahora se hacían dolorosamente nítidos al escuchar la palabra, embarazada. Fue a finales de diciembre del año pasado, el cumpleaños de Olivia. Afuera caía una intensa nevada. El motel barato y limpio cerca de la escuela. En esa noche encantadora, apagué las luces para celebrar su cumpleaños. Las velas del pastel iluminaban sus ojos tímidos y brillantes. No pudimos evitar abrazarnos, torpes, ¿y qué más se nos olvidó? Sí, eran medidas de seguridad. En ese momento, parecía que alguien lo había mencionado. Pero fue ahogado por una emoción ardiente y agitada. Al final, nadie insistió más. Un descuido que deliberadamente olvidamos y enterramos en un rincón. Al pensar en esto, me quedé paralizado, la garganta tan congestionada que no podía pronunciar ni una palabra. Instintivamente, dirigí la mirada hacia mis padres. Mi padre seguía sentado en la silla, con la cabeza gacha. Mi madre me miró a los ojos, con lágrimas colgando de sus párpados. Movía la cabeza con desesperación, sus labios temblaban levemente. Repetía en silencio 3 palabras. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Se quedaron mudos? Mi hija ya lleva 8 meses de embarazo. Si no fuera porque notamos que su vientre crecía y lo descubrimos, seguiríamos engañados. ¿Acaso planean agrandar el problema para obligarnos a ceder? ¿Qué maquiavélicos son? Engañar así a mi hija.
La voz cruel de la madre de Olivia estalló de nuevo, rompiendo el silencio sepulcral de la sala de estar. En ese momento, mientras intentaba calmar mi ánimo y escuchaba los reproches de la madre de Olivia, me limité a mantener la cabeza baja sin decir palabra. Al verme callado, la madre de Olivia se enfureció aún más. «Mira qué patético eres. ¿Haces cosas y no te atreves a admitirlas? Escúchame bien, Ethan Cole, un sapo como tú no puede pretender comer cisne. Nuestra Olivia ha sido la niña mimada desde pequeña. Algún día se casará con un élite de Wall Street. ¿Qué te crees que eres tú? ¿Y qué son tus padres? Un barrendero y un viejo trabajando como guardia de seguridad». Sus palabras encendieron mi ira al instante. Podían criticarme a mí, pero insultar a mis padres era inadmisible. Alcé la vista y la miré con ferocidad. ¿Cómo podía Olivia, tan dulce y gentil, tener una madre tan cruel? ¿Dónde está Olivia? Quiero verla, dije con voz grave, cargada de rabia contenida. La madre de Olivia, al ver mi mirada amenazante, se tragó las palabras que estaba a punto de decir y se quedó paralizada en su sitio. Luego reaccionó, tragó saliva y soltó un resoplido despectivo. ¿A estas alturas crees que nuestra familia te dejará ver a Olivia? Una familia como la tuya, viviendo en este lugar miserable, ¿pretende codearse con nuestra Olivia? Anda y sigue con tus sueños imposibles. Originalmente pensé que eran mayores, y que aunque hablaran de forma grosera, podría soportarlo. Pero ahora me doy cuenta de que su actitud arrogante, llena de palabras despectivas, ha consumido mi autocontrol con el fuego de la ira. Grité con furia, ¿dónde está Olivia? Mi mirada se llenó de ferocidad, clavándola en esa mujer mordaz frente a mí. Ante mi grito, todos me miraron con estupefacción. En ese momento, el padre de Olivia dijo con voz grave, Olivia sigue en el hospital haciéndose todo tipo de exámenes. Estamos considerando interrumpir el embarazo. Debe hacerse, no podemos esperar ni un segundo más. También es por el bien de nuestra Olivia. No pueden interrumpirlo, grité impulsado por el instinto paterno. Ese es mi hijo y el de Olivia. ¿Qué opina ella al respecto? ¿Qué opina Olivia? Preguntó el padre de Olivia con una voz no elevada, pero gélida. Me miró con una actitud altiva e inapelable, diciendo, ahora está en el hospital. Por mucho que se resista, nuestra decisión es su decisión. No está en posición de negarse, y mucho menos de que tú vengas aquí a dar órdenes. 3 se acercó a mí, un poco más bajo que yo, pero esa aura de autoridad, cultivada por años de privilegios y de dar órdenes, se abatió sobre mí como una montaña aplastante. En la escuela, Olivia me había contado que su familia tenía una empresa y que su padre era el dueño. Desde pequeña, la disciplina en su hogar había sido especialmente estricta, no se le permitía tener relaciones amorosas en la escuela. Así que nuestra relación nunca fue mencionada frente a los padres de Olivia. Frunció ligeramente el ceño, entrecerrando los ojos mientras me observaba fijamente, como si intentara escudriñarme hasta el alma. Ethan Cole, joven e impulsivo, es comprensible. Aunque aparentaba comprensión, sus palabras escondían un dejo de falsedad en el tono. En sus ojos solo había un cálculo frío y un desprecio absoluto. Lo sé, a sus ojos, Olivia y yo no tenemos futuro juntos. Su visita ahora solo busca cortar el último hilo de fantasía que me une a Olivia. Continuó hablando, pero la realidad es la realidad. El futuro de Olivia no es algo que una familia como la tuya pueda costear. ¿Un accidente va a arruinar su vida? ¿Va a arrastrar a nuestra familia entera a vuestro lodazal? Hizo una pausa, como si pronunciar la palabra ciénaga ya mancillara su dignidad. Vamos a deshacernos de este bebé. Será lo mejor para todos, limpio y rápido, como si nunca hubiera pasado. Su tono era tajante, sin dejar espacio a ninguna negociación. En cuanto a ti, Ethan Cole, de ahora en adelante te mantendrás lejos de Olivia. Jamás vuelvas a aparecer frente a ella. De lo contrario, sus siguientes palabras de amenaza quedaron inconclusas, pero aquella mirada gélida lo decía todo. 4 años de universidad, recién graduado. El último semestre no tenía clases, solo ocupado preparando la tesis. En abril el clima se calentó, y Olivia comenzó a usar ropa holgada. Cuando le pregunté, me dijo que en días calurosos es más cómodo llevar ropa amplia. Lo creí. El día de la graduación, al despedirnos en la estación, lloraba como una fuente, abrazándome con fuerza. Tranquilo, me dijo con los ojos enrojecidos, forzando una sonrisa, convenceré a mis padres de que acepten nuestra relación. Solo pensé que me ocultaba algo, ahora entiendo, era su declaración arriesgada, cargando 6 meses de embarazo en soledad. Era tan delgada que, con ropa holgada, logró engañar a todos. Ella pretendía enfrentarse sola a sus padres, cambiando el niño por un futuro. Pero subestimó la crueldad de sus padres. En ese momento, un llanto desgarrador me arrancó de mis recuerdos. Era mamá. No, señor, se lo suplico, no pueden abortar. El bebé es inocente, ya tiene 8 meses. Hacerlo ahora causaría un gran daño a Olivia y sería una crueldad aún mayor para el niño por nacer. Ella, como un camello quebrantado por la última gota, se desplomó hacia adelante. La mamá no se abalanzó sobre el padre de Olivia, sino que cayó de rodillas con un golpe seco, pesada y sin dignidad, ante la madre de Olivia. Señora, se lo suplico, es una vida que palpita, a mi hijo y a su hija les gustan mutuamente, ¿por qué no les permiten estar juntos? Las lágrimas corrían por el rostro de mamá mientras sus manos ásperas temblaban. Mamá se arrodilló ante esos padres despiadados y fríos, por mí. Ella dijo,
Si nace el bebé, lo criaremos. Nosotros, los viejos, lo criaremos. Incluso si tenemos que perderlo todo, lo haremos. Jamás seremos una carga para Olivia, ni arruinaremos su futuro. Por favor, denle al niño una oportunidad de vivir. Se lo suplicamos. Ver a mi madre tan humillada me partía el corazón. Era la primera vez en mi vida que veía a mi madre suplicarle a alguien con tanta humildad. Entonces, mi padre finalmente reaccionó. Lentamente levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. Anoche estuvo de guardia toda la noche y hoy, antes de poder dormir, recibió la inesperada visita de estos dos intrusos. El padre suspiró y dijo con seriedad, haríamos cualquier cosa con tal de que el bebé nazca. Cualquier cosa. En ese momento, la madre de Olivia esbozó una sonrisa fría casi imperceptible. Una pizca de cálculo extremadamente sutil, como un alivio disimulado. Su mirada pasó rápidamente por los tres de nosotros. Tal vez, este era el momento que estaba esperando. Los padres de Olivia intercambiaron miradas, como si ya hubieran acordado lo que harían a continuación. El padre de Olivia sacó 2 documentos impresos y un tampón de tinta de su maletín, arrojándolos sobre la mesa de té. Miró con superioridad a la madre, quien temblaba de pies a cabeza mientras permanecía arrodillada en el suelo. Bien, ya que tanto quieren a este bastardo, está bien, firmen esto. Acuerdo de terminación de la relación paterno-filial. Leí instintivamente el título en negrita de la primera línea. Mi corazón pareció ser apretado por una mano helada, como si la sangre hubiera dejado de circular. Exacto, la voz del padre de Olivia no tenía el más mínimo temblor, como si todo esto hubiera sido planeado de antemano. Lean bien los términos. El niño será criado exclusivamente por su familia, sin ninguna relación ni vínculo con mi hija Olivia ni con nuestra familia. Olivia no tiene ninguna responsabilidad parental. En el futuro, este niño no podrá reclamar nada de su madre biológica ni tendrá derecho a heredar nuestros bienes familiares. Ustedes, incluyendo a este niño, tienen prohibido perturbar de cualquier forma la vida de nuestra Olivia. Su mirada se volvió hacia mí, cargada de una frialdad implacable y categórica. En cuanto a ti, Ethan Cole, firma tu nombre y garantiza que no volverás a ver a Olivia en esta vida ni tendrás contacto con ella. Si violas esto, las consecuencias caerán sobre tu cabeza. Tomé un respiro profundo. Al mirar el frío contrato frente a mí, incluso en pleno verano abrasador, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Firmamos, lo firmamos, casi gritó mi madre al responder, como agarrándose a un clavo ardiendo. Intentó levantarse para alcanzar el bolígrafo, pero tropezó por haber estado arrodillada demasiado tiempo. El padre cerró los ojos con dolor, mientras lágrimas turbias resbalaban por sus mejillas. Y yo, paralizado en el mismo lugar, me sentí abrumado por una inmensa impotencia y un dolor que me atravesaba el alma. Firmarlo significaría cortar por completo cualquier posibilidad entre Olivia y yo, y también que mi hijo, desde el momento de su nacimiento, cargaría con el estigma de madre desconocida, incluso siendo considerado una vergüenza para la familia de su madre biológica. Pero, ¿no firmar? Entonces esa pequeña vida que está por nacer sería 6. El niño, esa pequeña vida que no llegó a formarse. Olivia, ahora mismo en el hospital, ¿estarás sufriendo también un dolor y miedo tan grandes? ¿Así la están presionando sus padres? Una inmensa impotencia y un dolor desgarrador, como una marea embravecida, me engulfieron de golpe. Di un paso tambaleante, apoyándome en la mesa que también parecía balancearse, y casi perdí el conocimiento. Firma ya, la madre de Olivia instó con impaciencia. ¿Qué estás esperando? ¿Acaso quieres echarte atrás? Si no firmas ahora mismo, llamo al hospital para que programen la cirugía. Mi madre se acercó a mí con los 2 papeles y el bolígrafo en mano, sus manos no dejaban de temblar. En sus ojos había una súplica, pero esta vez esa súplica iba dirigida hacia mí. Ella dijo, Ethan, firma rápido, salva a tu propio hijo, te lo suplico, hijo. En ese momento, mi padre también miró hacia mí, sus ojos desesperados clavados en los míos, transmitiendo en silencio el mismo mensaje. Miré el acuerdo mientras un dolor punzante me recorría todo el cuerpo, haciendo que mis manos temblaran. El tiempo pareció detenerse en ese momento, cada minuto y cada segundo se sentían como una eterna agonía. En la sala solo quedaban los sollozos reprimidos de mamá y la respiración agitada de papá. Mis dedos temblorosos apenas podían sostener el bolígrafo que mamá me alcanzaba. Me incliné sobre aquel documento que cortaba de raíz el pasado y también sepultaba el futuro, y con trazo firme, escribí mi nombre, Ethan Cole. Cada trazo parecía requerir toda la fuerza de mi cuerpo. Cada trazo cortaba los lazos que me unían a Olivia. Después de firmar mi nombre, la madre de Olivia me alcanzó el tampón de tinta. Pon tu huella, y extendí lentamente mi dedo índice hacia el tampón mientras contemplaba mi nombre escrito en el espacio de la firma. Apreté con fuerza mi huella digital encima, repetí el mismo gesto en otro documento idéntico. Cuando terminé de hacer todo eso, el padre de Olivia tomó aquellos 2 documentos iguales. Los revisó minuciosamente para confirmar que no había ningún problema. Colocó uno sobre la mesa y guardó el otro cuidadosamente en su maletín. Durante todo el proceso, su rostro no mostró ninguna emoción. Solo había una indiferencia propia de quien ha terminado con un asunto complicado. Recuerden su promesa. Si no fuera porque Olivia ya lleva 8 meses de embarazo y los médicos dicen que abortar podría causarle infertilidad, ni siquiera tendrían derecho a negociar conmigo.
Su mirada gélida recorrió a los tres. Cuando nazca el niño, lo entregaré personalmente en sus manos. Espero que sepan comportarse. Dicho esto, ya no nos miró ni una vez más, como si permanecer un segundo más en ese lugar fuera una mancha para su dignidad. Al escuchar las últimas palabras del padre de Olivia, finalmente entendí por qué habían querido venir personalmente. Resulta que Olivia estaba en un avanzado estado de embarazo, y los médicos no recomendaban la cirugía por temor a que esto le causara infertilidad en el futuro. Desde el principio nunca tuvieron la intención de abortar, solo querían utilizarlo como amenaza para obligarnos a firmar el acuerdo de término de relación. Y una vez que el niño naciera sano, sería entregado a mí, su verdadero padre biológico, para su crianza. En sus ojos, el bebé en el vientre de Olivia era como una papa caliente, alguien debía hacerse cargo. Y yo era exactamente la persona adecuada en su opinión, sin preocupaciones por cruzar los límites legales. También evitaría que la gente a su alrededor sospechara que Olivia había tenido un hijo antes. Así Olivia podría seguir siendo su herramienta, manipulando su vida. Al comprender toda esta conspiración, me quedé paralizado en el sitio, sacudiendo la cabeza con una sonrisa amarga. El padre de Olivia se dio la vuelta sin siquiera mirarnos y se dirigió directamente hacia la puerta principal. La madre de Olivia resopló con desdén y sin siquiera despedirse, salió con aire altanero siguiéndole. El único sonido fue el pum de la puerta cerrándose tras ellos. Ese sonido sordo, como el de una campana, resonó con fuerza en el destartalado salón de mi casa. También resonaba en los corazones de nosotros tres. Me quedé inmóvil, mientras cada palabra del acuerdo para terminar la relación se repetía sin cesar en mi mente. El bebé se salvó, pero a costa de perder a Olivia para siempre. También hace que el niño nazca cargando con el pecado original. Me agaché lentamente, con una calma excepcional. Tomé la copia del documento que me pertenecía, con mi firma estampada, de la mesa. Miraba fijamente ese nombre aún fresco de tinta. Segundos después, con extrema lentitud, lo rompí en pedazos, una y otra vez. Minúsculos fragmentos de papel caían de entre mis dedos, depositándose en el bote de basura. Mi madre, alarmada por mi acción, alzó la cabeza con expresión confundida. Ella dijo con desconcierto: Ethan, ¿qué estás haciendo? No la miré, mi vista pasó por encima de los papeles rotos en el bote de basura y se dirigió hacia esa puerta cerrada que separaba este mundo del exterior. Mamá, papá, el niño, nuestra familia lo criará, yo lo criaré. Hice una pausa, recorriendo con la mirada esta sala desvencijada que había sido testigo de toda humillación y carga de pobreza y lucha. Todo esto será completamente destruido en el futuro, dije lentamente, palabra por palabra. A partir de hoy, nadie podrá volver a pisar nuestro hogar como hoy, señalar nuestros rostros y llamarnos escoria social por vivir en un lugar tan miserable. Mi mirada se posó finalmente en los pedazos de papel dentro del bote de basura, como si a través de ellos pudiera ver las figuras de aquella pareja bien vestida y arrogantemente orgullosa mientras se alejaban. Esta cuenta la guardaré. 3 meses después, un automóvil se detuvo frente a nuestro patio. El padre de Olivia y su secretaria esperaban en la entrada. La secretaria sostenía un bebé envuelto en un pañal. Recogimos al bebé en silencio. Según lo acordado, aquí está el niño. Recuerden, a partir de ahora, rompan todo contacto. Ethan Cole, cambia tu número de teléfono y corta cualquier conexión con mi hija. Sacó un sobre grueso de su maletín. Aquí hay $5,000. Usen esto para mudarse y vivir fuera durante 2 años, cortando cualquier posible contacto. Nos obligó a tomar el dinero, se lo metió a mi madre en la mano y se dio la vuelta para marcharse. Le arrebaté el sobre a mi madre y se lo lancé con fuerza a su secretario. No lo necesito, dije con voz fría. El padre de Olivia me lanzó una mirada, esbozó una mueca burlona en sus labios y subió al coche para marcharse. Miré hacia abajo al bebé que llevaba en brazos. Era el hijo de Olivia y mío. ¿Cómo debía estar Olivia en ese momento? Con el corazón destrozado. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 5 años. 5 años eran suficientes para borrar muchas cosas hasta hacerlas irreconocibles, pero no podían eliminar ciertas marcas grabadas a fuego en el alma. Gracias a una patente que poseo, la empresa logró cotizar en bolsa. Hoy en día, ya soy el presidente de la sucursal regional. Y esta región resulta ser precisamente la ciudad donde vive Olivia. En ese momento, mi asistente me entregó varios documentos. El que estaba encima de todo era el último informe de due diligence sobre la empresa del padre de Olivia. Recorrí con mirada serena esas palabras clave alarmantes: insolvencia, embargo de activos clave, cortes en líneas crediticias bancarias, reclamos colectivos de proveedores, quiebra de la garantía personal del fundador Andrew Miller. La conclusión al final del informe era fría y clara: el colapso es inminente, no hay soluciones efectivas de rescate. El fundador de esta empresa, Andrew Miller, era precisamente el padre de Olivia. Señor Cole, la voz de la asistente llegó a través del intercomunicador en ese momento. El recepcionista de abajo informa que hay un señor llamado Miller y su esposa que insisten en verlo. Han estado esperando durante 3 horas y dicen ser conocidos suyos, con un asunto extremadamente urgente. ¿Conocidos? Señor Miller, 9 años. 5 años son suficientes para que una hormiga ascienda a las nubes, y también para que un hombre antes impecable caiga en el polvo. Andrew Miller, el padre de Olivia. Al final, llegaron.
Vinieron más rápido y más deplorables de lo que imaginé. Que suban. Mi voz salió por el micrófono, firme sin el más mínimo temblor. Sí, señor Cole. Minutos después, la puerta de la oficina se abrió lentamente. Tras el asistente entraron dos figuras familiares. Eran nada menos que los padres de Olivia, quienes habían causado tanto escándalo en nuestra casa años atrás. Solo que ahora habían perdido aquel aire altanero y arrogante de entonces, reemplazado por el desgaste de los años y cierta aura de desesperación. Sus rostros, antes llenos de arrogancia y cálculo, ahora mostraban bolsas hinchadas y miradas turbias. Su expresión estaba plagada de ansiedad, desesperación y un último resto de dignidad aferrada a la fuerza. CEO, Cole, miraron hacia mí, sentado tras el escritorio, el mismo pobre diablo que 5 años atrás habían pisoteado como si fuera una insignificante hormiga. Ahora se había convertido en el señor Cole al que debían mirar con admiración y suplicar. La enorme diferencia de estatus y el intenso sentimiento de humillación le impedían pronunciar ese señor al final. Lo miré con calma, con una mirada fría y sin ningún rastro de emoción, como si estuviera examinando un informe comercial. No me levanté, no hubo saludos cordiales, ni siquiera un gesto para indicarles que tomaran asiento. El enorme escritorio actuaba como un abismo insalvable, separándonos con claridad. Señor Miller, comencé, rompiendo el sofocante silencio. 5 años sin vernos. Parece que los ambiciosos planes de su empresa han encontrado un pequeño contratiempo, ¿no? Mis palabras sencillas habían tocado el nervio más sensible. Su voz temblaba, esforzándose por parecer sereno. Ethan Cole, tú, ahora te ha ido bien. Lo sé. Vaciló un momento antes de continuar. Ayúdame. Por el cariño que hubo entre nosotros, por Olivia, la empresa no puede quebrar. Es el trabajo de toda mi vida. Solo necesito un poco de capital para salir del bache. Lo conseguiré. ¿Te lo prometo? ¿Yo? ¿Cariño? Arqueé ligeramente las cejas y me recliné en la silla. Señor Miller, ¿realmente hubo alguna vez algo así entre nosotros? 10. Volví mi mirada hacia él y con expresión solemne dije, en cuanto a Olivia, han pasado 5 años, ¿se encuentra bien? La madre de Olivia se apresuró a decir, Olivia, nuestra Olivia, por tu culpa se escapó de casa hace 2 años y desde entonces no hemos tenido noticias suyas. Hoy hemos traído ese acuerdo de entonces, si aceptas ayudarnos, este acuerdo puede anularse. Ella sacó apresuradamente ese papel. Al contemplar el acuerdo que me obligaron a firmar en aquel momento, sentí que una oleada de ira estaba a punto de estallar en mi corazón. ¿Crees que no sé por qué Olivia se fue? Usasteis a Olivia como herramienta para un matrimonio de conveniencia comercial. Ella prefería morir antes que someterse. ¿Eso fue lo que provocó que Olivia escapara? ¿Acaso sentís aunque sea un ápice de remordimiento? Mi voz se volvió gradualmente más severa mientras continuaba. Además, ¿por qué no vino a buscarme después de irse? ¿Acaso le dijeron algo a Olivia? Intenté recuperar la calma mientras miraba fijamente ese documento humillante en las manos de la madre de Olivia. Rómpanlo, díganme la verdad y consideraré ayudarlos. ¿En serio? Muy bien, lo romperemos. Los ojos de la madre de Olivia brillaron de esperanza y, sin hacer caso a los intentos de su marido por detenerla, destruyó el acuerdo en 1000 pedazos. En aquel entonces engañamos a Olivia, le dijimos que habías firmado el acuerdo voluntariamente por el dinero de la separación y por el niño, le mostramos tu firma para que desarrollara un profundo resentimiento hacia ti y cortara cualquier esperanza contigo. ¿Era exactamente así? Ese papel no solo cortó mi camino, sino que también cortó la confianza y el amor que Olivia sentía por mí. Ahora pueden ayudarnos. La madre de Olivia imploró con humildad, recordándome exactamente a cómo mi madre les rogó que dejaran quedarse a Grace. Les miré fríamente y dije, sus métodos son realmente bajos. Les dije que lo consideraría, no que aceptaría. El padre de Olivia me señaló con ira y gritó, Ethan Cole, nos has engañado. Toda nuestra familia ha terminado así por tu culpa. No lo olvides, si no hubiéramos sido indulgentes en su momento, si no nos hubiéramos ablandado, ese bastardo tuyo ya habría. Lo buscaron ustedes mismos, lo interrumpí con frialdad. Qué habilidosos son para adornar sus acciones. Si no nos hubieran separado por la fuerza a Olivia y a mí, y no nos hubieran tendido trampas, nada de esto estaría pasando ahora. Van. Un sonido sordo cortó la tensión palpable en el aire. La puerta de la oficina se abrió lentamente. Una niña pequeña, vestida con un elegante vestido rosa y radiante, entró corriendo como un torbellino. Ethan, una voz clara cargada de una dependencia y alegría sin disimulo. 11 en casa, Grace me llama papá, pero cuando salimos, cambia y me llama Ethan. Fue su abuela quien le enseñó que cuando hay gente alrededor debe llamarme por mi nombre, para evitar que este soltero con un niño a cuestas no encuentre pareja. Y yo, que solo tengo a Olivia en mi corazón, nunca he tenido intención de buscar a nadie más. Ethan, Grace ya salió de la escuela. La profesora Peterson dijo que Grace recibió una estrella roja por su dibujo. Grace me mostró su dibujo con orgullo. Vaya, Grace lo hizo realmente bien. ¿Quién es este pequeñín adorable en el dibujo? Es Grace, exclamó emocionada, señalando con su dedito a la figurita de pelo trenzado en el centro del dibujo. Este es Ethan, esta es la abuela, y este es el abuelo. Ella volvió a señalar a las 3 figuras pequeñas a su lado y luego apuntó hacia la gran casa. Esta es nuestra casa. La casa grande, Grace es increíble. Sonriendo,
Acaricié su suave cabello antes de alzar lentamente la mirada hacia los padres de Olivia. Mis ojos recuperaron su anterior frialdad, incluso con un matiz de burla casi imperceptible. Abracé a Grace y ajusté mi postura, colocándola frente a esas dos personas inmóviles como estatuas. Mi voz era suave, con una dulzura intencionada. Grace, vamos, di. Hice una pausa deliberada, deslizando mi mirada sobre las dos figuras ante mí. Finalmente, pronuncié con claridad las dos últimas palabras, Ethan. Grace era muy obediente, me miró y dijo, Ethan. ¿Ethan? ¿Qué la hiciste llamarte? ¿Ethan? Ethan Cole, ¿estás loco, lunático? ¡Demonio! Es tu sangre, es el bastardo que tuviste con mi hija. Tú. El padre de Olivia balbuceaba sin sentido, completamente fuera de sí, y se abalanzó hacia adelante sin pensarlo dos veces. Deténganlo, mi voz sonó fría, sin inflexión alguna. En ese momento, los dos guardaespaldas que estaban detrás de mí se adelantaron rápidamente y lo sujetaron. La madre de Olivia se arrodilló en el suelo suplicando desesperadamente, rogando que liberaran a su esposo. Grace, soy tu abuela. Dile a tu hermano que deje ir a tu abuelo. Grace, asustada por este giro repentino de los acontecimientos, enterró bruscamente su cabeza en mi pecho. ¿Abuela? Frunció sus pequeñas cejas, como si recordara algo. Luego, con su voz característica, algo titubeante, dijo, Ethan una vez me dijo, que ellos no me quisieron en ese entonces. La madre de Olivia quedó estupefacta ante las impactantes palabras de Grace. Acto seguido, se derrumbó en llanto desconsolado. Los guardaespaldas en ese momento tuvieron que sostener a ambas, que estaban fuera de control emocional. Entonces, con total calma, preguntó, Señor Cole, ¿qué hacemos con estos dos locos? 12. Acaricié a Grace, que temblaba ligeramente en mis brazos, sin responder de inmediato. Al final, agité la mano indicando que los expulsaran de la compañía. Papá, dan mucho miedo, dijo con una voz apagada cargada de resentimiento y temor. No tengas miedo, Grace no tiene miedo, le dije acariciando su espalda, con una dulzura en la voz que nunca antes había tenido. Sí, Grace no tiene miedo, porque papá está aquí, murmuró repitiendo mis palabras, frotándose contra mí con dependencia. El asistente recogía en silencio los trozos de papel esparcidos por el suelo, los últimos vestigios de aquel acuerdo de terminación de relación. Aunque dicho acuerdo no tenía validez alguna ante la ley, pero lleva consigo la humillación y la impotencia de ese joven maltratado hace 5 años. Ahora que está en la cima, un lugar en su pecho sigue doliendo, vacío y solitario. ¿Olivia se fue hace 2 años? ¿A dónde fue? ¿Está bien? ¿Por qué no vino a buscarme? Aunque solo fuera para ver a Grace. Los siguientes días, los padres de Olivia intentaron contactarme varias veces más, llamando incluso al asistente. Incluso intentaron interceptarme al pie del edificio de la compañía, pero los guardias de seguridad siempre lo rechazaron. Eran como bestias acorraladas, con la cuenta regresiva de la bancarrota suspendida sobre sus cabezas como una guillotina. Y yo, a sus ojos, era el único salvavidas al que podían aferrarse, aunque ese salvavidas lo habían roto con sus propias manos. No tengo tiempo ni ganas de ocuparme de su desesperación, solo en mitad de la noche. Cuando Grace está profundamente dormida, contemplo ese rostro pequeño que se parece cada vez más al de Olivia, y el anhelo reprimido por ella inunda mi corazón como una marea. Una semana después, al atardecer, una notificación de noticias aparece, la empresa del padre de Olivia ha quebrado oficialmente. Los fundadores, Andrew Miller y su esposa, acusados de evasión fiscal y malversación de fondos, han sido detenidos por la policía. En ese momento, Grace llegó a la oficina después de la escuela. La pequeña estaba especialmente emocionada hoy, sosteniendo firmemente un dibujo que acababa de hacer. Mira, papá, hoy dibujé nuestra nueva casa, y también está mamá aquí. Me mostró el dibujo con orgullo. En él se veía la figura de una mujer con un vestido largo y cabello ondeante, junto a la cual había una torpe escritura que decía, mamá. Mi corazón se hundió. Grace nunca había visto a Olivia. El concepto de mamá era algo que cuidadosamente evitábamos mencionar. Solo le habíamos dicho que mamá se había ido a un lugar muy lejano. Grace, ¿quién te dijo que dibujaras a mamá? La abracé contra mí, esforzándome por mantener la calma. Es la maestra Peterson. Grace parpadeó con sus grandes ojos. La maestra Peterson nos contó hoy la historia de el pajarito que busca a su mamá. Dijo que todos tienen una mamá. Papá, ¿dónde está mi mamá? ¿Estará también en un lugar muy lejano, como ese pajarito? ¿Cuándo va a volver? Ante su pregunta inesperada, de repente no supe cómo responderle. Sí, ¿cómo responderle? ¿Decirle que su mamá se la llevaron a la fuerza sus abuelos maternos? ¿Están separadas por un frío acuerdo de término de relación? ¿O decirle que su mamá no es que no la ame, sino que no tiene otra opción? La mamá de Grace está en un lugar muy hermoso, y también extraña mucho a Grace. Cuando Grace sea un poco más grande, papá te llevará a verla, ¿de acuerdo? 13. De verdad, los ojos de Grace brillaron al instante, llenos de ilusión. Entonces quiero crecer rápido. Muy bien, Grace, crece rápido. Besé su frente, tratando de contener la amargura en mi corazón. En ese momento, el teléfono sonó. Era el número de mi asistente. Señor Cole, hay novedades sobre lo que me pidió que investigara. En un distrito artístico al sur de la ciudad, hemos encontrado a una pintora que se parece mucho a la señorita Miller. Perdón,
quiero decir, a la señorita Olivia. ¿Pintora? Olivia siempre había amado dibujar desde niña, incluso ganó el primer premio en un concurso de pintura durante la universidad. Sí, bajo el seudónimo de Lynn, abrió un pequeño estudio en el parque. Nuestros agentes tomaron algunas fotos de perfil y de espaldas. Ya las hemos procesado y las enviaremos a tu correo de inmediato. Pero, señor Cole, parece que ha cambiado un poco. Envíamelas ahora mismo. Casi no podía contener la emoción. 5 años de espera y al fin tendría la oportunidad de verla de nuevo. Abrigando a Grace con prisa, me dirigí al estacionamiento. Ya en el auto, con manos temblorosas, abrí el correo que mi asistente acababa de enviarme. En la foto, su figura de espaldas, su perfil, su mirada. Incluso si la foto fue tomada desde bastante lejos y está un poco borrosa, se puede percibir que ahí se han acumulado demasiadas cosas. Ya no es la Olivia radiante y tímida de la universidad. Era ella, realmente era ella. 5 años habían lavado por completo el último rastro de ternura de flor de invernadero que llevaba consigo. Queda la resiliencia y el silencio curtidos por el viento, la escarcha y la lluvia. Mirando la foto en la pantalla del móvil, sentí una mezcla de amargura y opresión en el pecho, entremezclada con una alegría desbordante por haberla recuperado y un dolor indescriptible. ¿Se escapó de casa para escapar del control de sus padres? ¿O para huir de todo lo relacionado conmigo? Papá, ¿qué te pasa? Grace notó con sensibilidad mi fluctuación emocional y su pequeña mano acarició suavemente mi rostro. Inspiré profundamente, obligándome a calmarme, pero mi voz mantenía un temblor incontrolable. Grace, papá podría llevarte pronto a ver a mamá. ¿De verdad? Gritó Grace, sorprendida. Sí, de verdad. Pero antes, papá necesita ver a alguien primero. Arranqué el coche, pero mi mirada volvió a posarse en la figura que aparecía en la pantalla del teléfono. Al sur de la ciudad, en el Distrito de Arte y Creatividad, un lugar alejado del bullicio urbano, donde los artistas otorgan alma a su obra. Aparqué el coche cerca, y cargando a Grace en brazos, me dirigí solo a la dirección que me había proporcionado el asistente. La puerta del estudio estaba entreabierta, y a través de la rendija se podía ver que el interior no era muy grande, pero estaba decorado con mucho cariño, lleno de un ambiente artístico. Una figura esbelta estaba de espaldas a la puerta, mezclando colores con concentración frente al caballete en un rincón. Grace parecía fascinada por los cuadros que había allí, y murmuró: «Papá, qué bonito es esto». 14. Empujé suavemente la puerta y la figura frente al caballete se tensó visiblemente, el pincel quedó suspendido en el aire. El tiempo pareció congelarse en ese instante. 5 largos años de separación, innumerables dolores, humillaciones, añoranzas, rencores, todo se condensó en el silencio que siguió al abrirse aquella puerta. Ella escuchó el ruido tras de sí, y lentamente, muy lentamente, se dio la vuelta. Cuando ese rostro que tantas veces apareció en mis sueños, ahora se mostraba real ante mis ojos. Era ella, Olivia, más delgada que en las fotos, con un rostro pálido por la falta de sol. Su mirada se posó primero en mi rostro, sus labios temblaron levemente, como si quisieran decir algo, pero no emitieron sonido alguno. Esa mirada contenía asombro, incredulidad, un inmenso dolor que surgió al instante e incluso un atisbo de miedo. Entonces, su mirada, como si estuviera fuera de control, temblorosa, se desplazó lentamente hacia Grace que llevaba entre mis brazos. Los dos se miraron a los ojos. De repente, las lágrimas comenzaron a brillar en sus pupilas hasta que, finalmente, se deslizaron incontrolables por sus mejillas. «Papá, ¿qué le pasa a la tía? ¿Por qué llora tan desconsolada?» No respondí a Grace, solo observé a Olivia, quien lloraba a lágrima viva y apenas podía mantenerse en pie. 5 años de añoranza acumulada parecían perder todo su peso ante el dolor silencioso y arrollador que la embargaba en ese momento. Solo quedó en su corazón una pesadez ácida y punzante. Abracé a Grace, di un paso adelante y pronuncié con voz temblorosa y ronca: «Olivia, te he encontrado». Hizo una pausa y dijo en voz baja: «Se llama Grace, es nuestra hija». Miro a Grace en mis brazos, con una mirada llena de ternura. «Grace, ella no es una tía, es tu madre». «Mamá», repitió Grace esa palabra que le resultaba tan ajena pero que había anhelado día y noche, sus grandes ojos brillando con curiosidad y un atisbo de tierna cercanía. «Mamá, mi relación con Olivia», sus padres no tenían ni idea. Al ver a Grace frente a ella, ya no pudo contenerse y rompió a llorar desconsoladamente. Lloró de manera tan desgarradora, tan devastadora. «Lo siento, Grace, lo siento, mamá lo siente mucho». Ella gritaba entre sollozos ininteligibles, con las manos fuertemente pegadas a su rostro. «Mamá, no llores. Grace te extraña tanto. Todos los días pienso en ti». Poco a poco, finalmente logró calmar los sentimientos en su corazón. Justo cuando iba a abrir la boca para intentar explicar lo sucedido en aquel entonces y evitar su malentendido, ese rostro lavado por lágrimas ahora mostraba una leve y tenue sonrisa. Ella dijo en voz baja: «Ayer, la policía se puso en contacto conmigo. Fui a verlos y me contaron toda la verdad». Volviéndose, miró a Grace, que estaba en mis brazos, se acercó lentamente y extendió sus temblorosos brazos para abrazarnos fuerte, muy fuerte, a Grace y a mí. Su rostro se hundió en mi hombro, las cálidas lágrimas empaparon mi ropa y su respiración agitada temblaba como si acabara de escapar de la muerte. Yo, a mi vez,
La abracé con más fuerza, sintiendo el calor real en mis brazos y el peso del reencuentro después de tanto tiempo. Sé que estos 5 años han sido demasiado para ella, demasiada amargura y sufrimiento. Le respondí suavemente. Vamos, volvamos a casa. Terminado.